Smith. Ay, qué suerte que dijiste. Bien. Solís, Stricker, Stur, Suárez, Taborda, Tisler. Ah, estaban, ya me dijo. Tolosa, eh, Tomás y Sebastián o Renzo. Vos sos Renzo. Renzo. Tomás y Sebastián está conectado. Torres, Vallejos, Ventura, Villalba, Wagner, Salazar, Zapata, Trepo y Peralta le toca en esta comisión. Sí, Peralta. ¿Alguien lo nombré? Te nombré, Oliveri. ¿Sí? Agustín. Ujú. ¿Quién más? Ah, porque estás anotado. Ujú. ¿Alguien más? ¿Están todos? Bien. Empezamos. Chicos, primero decirles, vamos a otra materia primero. Práctico Hospital Técnicas Voluntario, esta comisión va con Roberto los jueves, o sea que no se anotó todavía. Tengo una listita acá, si quieren después, se pueden anotar para el que quiere ir de manera voluntaria en los días que quedan, ¿saben? Bien. Eh, Otra cosa, parcial, miércoles 7. Ah, habíamos dicho el martes, pero tienen otro parcial, así que va a ser el miércoles 7, ¿bien? A las 8 de la mañana. Modalidad, no sé, todavía se va a hacer oral escrito, oral solo. No sabemos todavía, ¿bien? Em, ¿Qué más tenía que decirles? Creo que nada más. Seguimos, empezamos la clase. ¿Bien? Técnicas kinésicas 2, el 5, el parcial. ¿Bien? Sí. Creo que va a ser a las 9 de la mañana por ahí. Se está viendo todavía porque recién no estamos decidiendo. ¿Bien? Bueno, empezamos con un poquito de lo que es, ustedes tienen una materia que aborda todo lo que es la atención primaria de la salud, pero bueno, dentro de contenidos mínimos de clínica médica también está, por eso vamos a abordar un poquito de lo que es APS. ¿Bien? Vamos a verlo de manera rápido porque esto ustedes ya lo tienen que saber, en realidad, ¿está? Bien. Sabemos que tenemos diferentes paradigmas dentro de la medicina, ¿está? Y que tenemos diferentes objetivos en salud. La idea del paradigma que tenemos que tener hoy es un paradigma más sistémico, ¿está? Pero muchas veces nos encontramos en el área de salud con un paradigma biológico todavía que nos ha modernizado, ¿está? Donde, ¿qué encontramos dentro de ese paradigma biológico? Lo que es priorizar la curación, la reparación y por último la promoción. Esto que genera no solo que nosotros perdemos áreas de trabajo, que es fundamental la promoción dentro de la kinesiología, sino también un gasto muy grande en salud. ¿Bien? Entonces la idea es tomar un paradigma más sistémico, donde partimos de la prevención, a donde hacemos la educación y la promoción, seguimos con la curación y luego con la rehabilitación por último. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que tratar hoy en día, como kinesiólogos, de enfocarnos más en el paradigma de la prevención y promoción de la salud. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? ¿Podemos trabajar únicamente en hospitales, donde hacemos asistencia, rehabilitación? ¿Dónde podemos trabajar? En escuelas, ¿dónde más? Centros de salud, sectores laborales, en clubes. ¿Ah? Ujú. En gimnasios. En Paraná hoy se usa que el kinesiólogo está en los gimnasios. Hay chicos recibidos acá trabajando con mi hermano, el gimnasio de mi hermano, que es profe de educación física, y los toma ellos, porque dan otro enfoque. ¿Está? En empresas, lo dijo, la parte laboral. Ujú. Muy bien. Ujú. Bien. Entonces, ¿qué priorizamos dentro de la atención primaria de la salud? La prevención, como ya lo saben, fomentar la salud y luego tratar los problemas.
¿Por qué decimos tratar los problemas? Pues nosotros trabajamos, como dijo su compañera, en un centro de salud. Y yo voy a ver la problemática de esa comunidad para ver cómo puedo prevenir y cómo puedo hacer promoción. ¿Ah? Parto de un problema. Yo voy y digo, acá cada vez los chicos juegan menos en la calle. O sea, hay muchos problemas de desarrollo psicomotor de las evaluaciones. Bueno, ¿cómo hago para trabajar eso? ¿Qué puedo llegar a hacer? ¿Ah? Y trabajo desde un problema en la promoción y prevención. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la kinesiología y los objetivos que tenemos dentro de la atención primaria de la salud, sabemos que la kinesiología es una rama, una disciplina de salud, arte y ciencia, ¿tá? Una rama de la medicina. ¿Y qué hacemos? ¿Ah? Lo más importante que tenemos que interviene en la evaluación del paciente. ¿Tá? Evaluamos un paciente o una situación problema o una comunidad o una sociedad o un grupo de personas, ¿tá? Donde detectamos un problema y empezamos a hacer prevención, conservación para hacer luego el tratamiento en caso que lo necesite, para recuperar las capacidades físicas. Pero es lo último. Nosotros nos plantamos, nosotros nos recibimos mañana y decimos, voy a poner el consultorio, es lo único que se nos pone en la cabeza. ¿No hay otro ámbito? Un montón tienen, ¿tá? No lo ven. Vemos el árbol en el bosque. ¿Ah? Entonces, todos partimos de que queremos el consultorio con toda la aparatología. Pasan 2 años y se aburren, chicos. ¿Ah? Y queremos darle otro enfoque a la kinesiología. Y como siempre le digo yo, la evaluación. ¿Ah? Y ahí vemos cómo podemos prevenir determinadas cosas. Bien, ¿qué tenemos que estudiar? Acá no me sale algo. Ay, no. Bueno, lo van a ver en la presentación. Acá falta un grafiquito, que está buenísimo, pero bueno, no sé qué pasó. Bien. ¿Qué tenemos que ver acá? Se desordenó todo en este Power. Bueno, lo que le voy a subir está bien, ¿está? Bien. Tenemos que conocer, como dijimos, las características, todo el contexto sociocultural donde estamos insertos nosotros como profesionales. ¿Qué pasa hoy? Hay kinesiólogos en los centros de salud. ¿Qué van a hacer? Lo mismo que hacen en el hospital. Piden un espacio, llevan los aparatos y se ponen a atender pacientes enfermos. No salen a la calle, no trabajan en interdisciplina. ¿Ah? Y un centro de salud es un centro de atención primaria. El paciente enfermo tiene que ir al hospital. ¿Ah? En el centro de salud lo que buscamos es la promoción y la prevención. Trabajamos con sectores, qué problemática tiene ese barrio, cómo puedo abordar, qué puedo hacer, qué actividades puedo hacer dentro del centro de salud para prevenir, qué problemas pueden ser en adultos, pueden hacer, ya vamos a ver en todas las etapas que trabajamos. ¿Bien? Tenemos que ver los procesos culturales, socioeconómicos que atraviesa esta gente, esta familia. Digamos, qué condiciones ambientales tienen, cómo viven, si están hacinados, si viven en familias constituidas. Yo he hecho proyectos mucho que llevaba alumnos en centros de salud y nos pasaba todo el tiempo que iba una familia. Y decía, yo vengo a buscar remedios. Felices todos los nenes porque llevaban los remedios gratis. Los padres también. ¿Mm? Después le preguntaba, yo hacía evaluación de desarrollo. ¿Cuántos hijos tenés? 5. ¿Cómo se llaman? Brian, Gastón. ¿Cómo se llamaba tu hermano? A la hija, al lado. Vamos, después iban a evaluación con entrevistas de abuelos y los padres no, los abandonaron, los dejaron vivir con nosotros. Esa realidad es constante. ¿Ah? Nosotros no vemos eso, vamos a tratar la enfermedad. ¿Bien? Entonces tenemos que conocer todo el proceso cultural que atraviesa, porque para ellos es normal eso. En un proyecto contestaban, ¿cómo aprendiste a ser mamá? Mamás de 15 años. No, contestaba la madre, ella aprendió porque cuando jugaba con las muñecas, jugaba a darle la mamadera, así aprendió a ser mamá, donde estaba la abuela del nene. O sea, esas cosas que a ustedes les parecen ilógicas pasan todo el tiempo. ¿Bien? Eso es conocer el contexto cultural. ¿Qué demandas tiene esta comunidad? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que quieren? Por ahí te dicen, yo no puedo poner a mi hijo en el piso porque no tengo un piso, tengo piso de tierra. ¿Y dónde lo tenés todo el día? En una cama. Entonces nosotros tenemos como kinesiólogos abordar esa parte porque es la parte de desarrollo, chicos. El chico no tiene estímulo. ¿Ah? Les doy ejemplos para que vean cómo se puede trabajar, ¿bien?
En poblaciones de adultos mayores, no tienen acceso a ir a una actividad física porque no tienen movilidad, porque son gente que cobra una jubilación que no se puede trasladar en un remis. Bueno, ¿cómo puedo llevar yo para hacer actividad física a esa gente y que no pierda su movilidad y que lleve a otros problemas? Ese es el trabajo del kinesiólogo en el centro de salud. ¿Bien? Y como siempre les digo, actuamos de manera interdisciplinaria con un mismo objetivo de tratamiento, como lo decimos en todos lados, o de abordaje, no es tratamiento acá. ¿Bien? Esto es lo que estaba más en el cuadrito. Tenemos que identificar el problema para comprender, interpretar y luego abordar con estrategias de prevención. Esto estaba todo en un cuadrito, pero bueno, quedó medio bien. Bien, ¿qué hacemos? Ya lo dijimos hoy, como integrantes, somos un integrante más de un equipo, no trabajamos de manera individual cuando trabajamos del APS, ¿está? Valoramos o evaluamos, como dijimos hoy, planificamos y tomamos medidas terapéuticas. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer con esa población? Y trabajamos en conjunto con otras disciplinas. Es muy importante tomar al sujeto no como único, sino, como dijimos, en interacción con la sociedad. ¿Bien? Decimos que tenemos la sociedad, paciente, kinesiólogo. Está inserto en un lugar que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no podemos tomar un individuo por sí solo. ¿Cuál es el contexto que rodea a este individuo? Porque eso nos va a determinar de cómo vamos a hacer la prevención. Va un chico al club de básquet y va siempre solito, los otros van acompañados todos los padres, y no tiene sus zapatillas de básquet y va a jugar con lo que tiene. Y yo lo veo que el pobrecito siempre tiene dolores de espalda, porque no tiene el calzado que tiene adecuado para el deporte. Todas esas cosas nosotros vemos, ¿ah? No solo el profe de educación física. ¿Y cómo vamos a abordar eso? ¿Está? Necesidad de contar con kinesiólogos dentro del centro de salud. No todas las provincias, ciudades, lo que sea, tienen kinesiólogos en el centro de salud. Nosotros tenemos hace 5 años acá, chicos. 5 o 6 años. Antes no estaban los kinesiólogos dentro del centro de salud. ¿Bien? Pero igualmente está mal abordado, lo que voy a decir lamentablemente, porque están haciendo la misma asistencia que en un hospital. ¿Bien? Y bueno, y nuestra principal herramienta dentro de la promoción y prevención es la comunicación. Si yo no me comunico con el paciente, ¿saben cómo yo sacaba la mayoría de los datos cuando iba a hacer actividades de promoción y prevención a los centros de salud? Que iba por las facultades, no estoy nombrada en ningún centro. Hablando con los referentes barriales, que son los que se creen intendentes del barrio. Entonces vos vas y te sentás con ellos en la casa y te dan toda la data de todo el barrio. Así yo los conocía. Dice, porque allá vive fulano y él tiene 10 hijos. No tiene, no los lleva ni a la escuela, no hacen actividad. Ah, y allá vive y se pelean entre ellos porque hay muchos punteros barriales. Entonces vos tenés que estar con todos en relación. Y así conoces a la comunidad, comunicándote con la gente. ¿Ah? Yo me iba, me sentaba en la casa, donde sea, y eso es nuestro trabajo también. ¿Bien? Si no tenemos esa entrada, jamás vamos a entrar a un barrio. Jamás. ¿Bien? Entonces, ¿cómo trabaja el kinesiólogo dentro de la atención primaria de la salud? Trabajamos en todo el curso de vida. Niñez, adolescencia, adultez y vejez. ¿Cómo? Con diferentes actividades de prevención, promoción y todo lo que podemos hacer. ¿Bien? Ahí viene el profe. Toma tras ella, quiere dar clase. Ya termino. Esto es una investigación que encontré que me encantó, que preguntaba la imagen social que tiene la comunidad del kinesiólogo. ¿Qué es para la comunidad del kinesiólogo? ¿Qué imagen tienen? Ya le dije que venías. Bien. Entonces, se tomó en categorías la forma que tenía esta gente de conocer al kinesiólogo, el rol que le asignaba asociado a la consulta, al motivo de consulta, ya vuelvo, la diferenciación con otros profesionales, cómo se diferenciaba, ¿ah? Los resultados de la labor de este kinesiólogo que hace, qué resultados busca y qué reconocimiento tiene dentro del equipo de salud. Y miren las respuestas y se van a morir. Estas son algunas, vamos a leer algunas nada más. Formas de conocer al kinesiólogo. La verdad que lo único que sé es como
para atender a los chicos que están con problemas obstructivos. Y sé que hay una kinesióloga que igual ayuda en la rehabilitación de adultos mayores, porque mi abuela va al consultorio, tiene 80 y le hacen ejercicio. Todo abordado desde, ¿qué? Desde un problema, de la patología. Al consultorio, problemas obstructivos. ¿Ah? Conozco a los kinesiólogos ahora que me dio el derrame cerebral, que tiene un problema instaurado. Me mandaron al consultorio, del consultorio, ¿tá? Y lo derivaron. ¿Tá? Todo así. Mira, el rol asociado al motivo de consulta. Esto se lo voy a dejar para que lo lean entero. ¿Tá? No sé más que podría ser el kinesiólogo. Lo que yo tengo claro que ayuda mucho con lo que a mí me tocó, la hemiplegia, la parte física. Una, ya una patología instaurada. Uno es, el otro enfermedades respiratorias, el otro fractura después del yeso. Nadie habla de prevención. ¿Cómo lo diferencian de otros profesionales? ¿Ah? Labor amplia, es bien amplia. Se asocia a los niños obstruidos. Seguimos con los niños obstruidos, fracturas, ¿ah? Conocimiento de lo que conocen de los huesos. Otro dice, nos ayuda como tenemos que alimentarnos. ¿Ah? Es todo erróneo, digamos, a lo que nosotros podemos hacer, o muy, no sé si erróneo, o muy sesgado. O sea, nos asocian siempre a rehabilitar. ¿Bien? ¿Y cómo se reconoce dentro del equipo de salud? Ajá. En mi caso, el dolor estaría terrible en mis manos, si no existieran. Estaría aún con ese dolor ahí. ¿Ah? Otro dice, es igual que un doctor, un médico. Porque si uno va a un médico, a un doctor, uno sabe que le van a hacer un examen igual que el kinesiólogo. ¿Ah? Yo los encuentro todos iguales. ¿Está? Son cariñosos, nos atienden, por lo menos somos cariñosos. Pero van que todo va en base a la atención médica, a la atención de una patología. ¿Quién nos asoció la prevención acá? Nadie. ¿Verdad? Y acá es lo que yo le dije más o menos, el resumen de cada punto que se evaluó, cuáles fueron las respuestas que después las van a ver ustedes bien. ¿Bien? Entonces, esto es a modo de toma de conciencia, siempre lo doy así, más que un tema de parcial, de todas las áreas que tenemos para trabajar y que no las vemos. Le salimos desesperados a querer el mejor consultorio, con el mejor equipo, con lo mejor, y a veces no es así. ¿Bien? Perfecto. Ah, sí, no, se sentó muy cómodo, pero ya empieza él, así que no sé qué hace ahí sentado. Tenemos que abrir tu coso. Bien, vamos a la parte de... Sí, tengo que abrir tu correo. Chicos, mientras tanto, mientras ponemos la otra clase, ¿quieren ir, alguien quiere anotarse para el hospital o no? ¿Sí? Les voy a pasar la lista. Miren acá, esperen. Los días que están cubiertos de 5 personas ya no se pueden anotar más. Esto es labor de una compañera que lo hizo prolijo porque acá me hicieron un desastre. ¿Ah? Bien. Y si le faltan días, agréguenlos. ¿Está? Los días que no están entre medio, que son los miércoles, que son el 7 y el 14, yo estoy tomando parcial acá, no puedo estar con ustedes en el hospital, por eso no están, ¿está? El lunes también 5, que estoy tomando parcial a ustedes, tampoco puedo. ¿Bien? Perfecto. ¿Vos ya te anotaste? Ah, bueno. Prolijidad, por favor, no tachen, piensen bien. Es de lunes a viernes a las 8 menos 5 de la mañana, tienen que estar adentro del gimnasio, ¿está? Y hasta las 9:30, 10 menos cuarto, 10, calculen en eso. Si vamos a sala, demoramos un poquito más. ¿Qué vemos? Nada, lo que ve él. Con él ven todo lo que es neurología adulto, conmigo ven neurología infantil, consultorio externo e internación. ¿Bien?
Y los que quedan disponibles y se pueden ir agregando de lunes a viernes yo estoy, pero menos los días del parcial que yo no voy a estar. Lunes 5, lunes 12. El lunes 12 sí, lunes 5 no, y miércoles 7 y... No, martes 6 sí. Ujú. Chicos, a medida que se terminan los días, van anotando abajo. Ahí está. Bueno, continuamos con la clase de hoy. Me gusta moverme, así que voy a ir caminando entre ustedes. No sé si, bueno, los de la casa por ahí me van a ver pasar, pero los que están viendo desde su casa. Esta frase que aparece ahí en pantalla la dijo en algún momento eh, el doctor Benaim, que que fue un médico que sentó las bases en Argentina y en Latinoamérica de lo que es el tratamiento del paciente quemado. Y él decía que el que no entendiera que el tratamiento del paciente quemado tenía que ser, debía ser interdisciplinario, el que no entendía eso es que no entendía la problemática del paciente quemado. El que creía que es solamente el cirujano plástico o el cirujano reparador que reparaba la cirugía de esa persona era el único que importaba, o el médico terapista, o el médico, el que pensaba que era el único personal capaz de atender a un quemado, no estaba entendiendo la problemática de ese quemado. Benaim fue como el Favaloro del corazón, bueno, él fue como el Favaloro de las quemaduras. Falleció hace, perdón, perdón. Falleció hace poco tiempo, murió a los 90 y pico de años. Si quieren, por favor, googleenlo, pongan en Google Fortunato Benaim. Después, anoche me olvidé, les iba a colgar algunos videos, algunos enlaces. Yo les subo, así como les subí de imágenes. Ah, no, ellos no fue, con los otros, los de imágenes. Con los otros sí. No, les voy a subir una entrevista donde él habla y explica mucho de lo que voy a hablar hoy. Yo acá lo habla él ahí, obviamente que es súper claro. Eh, Les voy a subir un enlace, un video. Busquen, tómense el trabajo, por favor, ustedes en sus casas también, de seguir distintos enlaces. ¿Cerca esto? Seguir distintos enlaces y entrevistas y charlas con Benaim. Hay entrevistas televisivas, entrevistas radiales, hay audios de él. Está muy bueno y está bárbaro poder escucharlo de primera mano, ¿sí?
Según la Organización Mundial de la Salud, 180.000 personas al año mueren producto de quemaduras. Si estas son estadísticas así como medias o datos, no digo random, pero son algunos datos de quemaduras. Las que no mueren quedan con secuelas que van desde leves hasta graves, lo que genera una alta morbilidad, ¿sí? O que quedan con muchas secuelas. La mayoría ocurre en el ámbito laboral y doméstico y ¿qué es considerado un accidente? Es una quemadura, es un accidente. Estamos hablando que se da en el ámbito laboral y en el ámbito doméstico. En mi casa, en mi trabajo, entonces es un accidente y como tal se puede prevenir y se debe prevenir. Tomar las medidas necesarias para poder prevenirlo. Bueno, suele dejar secuelas como cicatrices. El 85%, como dije recién, se producen en el ámbito laboral y en el ámbito doméstico. Esto que está acá no es un dato machista, ni patriarcal, ni nada de esas cosas, pero las mujeres y los niños suelen accidentarse en las cocinas. En la cocina es el lugar donde más se dan los accidentes de quemadura. Y las mujeres y los niños son los que lo sufren en mayor medida. Los hombres en el ámbito laboral, insisto, son estadísticas, esto no es una opinión, no es una cuestión de que lo digo porque me parece, sino que son estadísticas que se cumplen de esa forma. Que por ahí bromeamos mucho, hay muchos chistes machistas con respecto a la mujer y la cocina y demás. Bueno, acá no es un chiste y no es una cargada, sino que la mayoría de los accidentes domésticos de quemaduras los sufren las mujeres en la cocina, al igual que los niños menores de 5 años. Bueno, por líquidos, calientes, llamas, exposiciones a artefactos, los hombres más propensos a quemarse en el lugar de trabajo, con escaldaduras a través de quemaduras eléctricas y de productos químicos. ¿Ves? Acá ya me lo pasó a todos, deberían ir apareciendo esas cosas de a poquito y pasa todo de una. Bueno, las quemaduras, bueno, quemaduras eléctricas, quemaduras por químicos, quemaduras por radiación, esta es la más típica, a más de uno les habrá pasado alguna vez que se habrán expuesto un rato más al sol en un horario indebido y terminaron quemados y ampollados, son bastante frecuentes. Dentro de los accidentes domésticos en la cocina, el 85% se da por factores térmicos. Hay un 65%, esto no es que suma el 100, digamos, pero hay un 65% de gente que se quema por líquidos y después por sólidos y por llama directa, ¿sí? Son números grandes, digamos, son bastantes. La mayoría de ellos se dan en la cocina, estos se dan en la cocina. Para tener en cuenta la gravedad de las quemaduras, acá nos empezamos a meter un poco más en la parte más dura, digamos. Cuando hablamos de quemadura, tenemos que tener en cuenta la piel y sus distintas capas para poder clasificarlas de acuerdo a la clasificación de Benaim, de ahí viene el Benaim, que era el hombrecito este que vimos recién. Él clasificó las quemaduras en quemaduras tipo A, quemaduras tipo AB y quemaduras tipo B, ¿sí? Lo van a encontrar como primer grado, segundo grado, tercer grado o superficiales, intermedias y profundas. Vendría a ser como parecido a las A, las AB y las B, ¿sí? Vamos a hablar de quemaduras A, AB y B, que es la clasificación de Benaim. La gravedad de las quemaduras o del paciente, mejor dicho, de la gravedad del paciente quemado, no de la quemadura en sí, pero la gravedad del paciente quemado va a estar dada por 3 factores que son la localización de esa quemadura, la profundidad de la quemadura y la extensión. No es lo mismo tener una quemadura debajo de la axila o en algún pliegue articular que tener una quemadura en una superficie corporal que no requiere o que si se retrae no va a limitar. En cambio, si yo sufro una quemadura tipo B, que es profunda, en el pliegue axilar o en el pliegue inguinal o en alguna parte donde requiere mayor movilidad, puede ser una quemadura de un 4, 5, 7, 10%, que si vamos al caso no es mucho,
pero sí puede generar secuelas graves o puede generar problemas locomotores futuros, más allá de los propios de la quemadura. Digo, las cicatrices y las secuelas que pueden quedar pueden ser muy graves por más que el porcentaje sea bajo. ¿Sí? Entonces no siempre depende de la profundidad. De acuerdo a la profundidad, con lo que dije recién, superficiales tipo A, que superficiales o tipo A o grado 1, que son las que afectan a la epidermis, la capa más superficial, las quemaduras por el sol, alguna quemadura con agua o algunas quemaduras, digamos, que no está expuesto durante mucho tiempo al agente térmico y que el agente térmico no es tan agresivo, ¿sí? Las quemaduras, las intermedias o las tipo AB, que son un poquito más profundas, que llegan a la dermis, y las quemaduras tipo B que llevan a la hipodermis, incluso pueden llegar hasta el hueso o pueden... Acá es como, la B es como que abarca mucho, pero ya llegar a la hipodermis, llegar a la parte más profunda de la piel, ya es considerada tipo B. De ahí lo que venga en adelante puede llegar hasta el hueso o incluso puede llegar a carbonizar una parte de una extremidad y perderla, ¿sí? Pero bueno, ahí ya estamos hablando de otras cuestiones. ¿Te acordás de Rogelio, el que teníamos, un chico que teníamos acá amputado bilateral, que se había quemado las dos piernas y demás? Bueno, ese se quemó entero. Sí, sí, la tipo B es profunda y puede tener infecciones. Quemaduras tipo A, quemaduras tipo A. Las de segundo grado o tipo B, AB, perdón, o intermedia, llegan un poco más profunda, ¿sí? Y van a alternar la piel entre color rojo y blanco, ¿sí? No porque sea de River, sino porque empieza a haber zonas que están quemadas y zonas que están vascularizadas. Las terminaciones nerviosas están irritadas, por ende va a doler, va a molestar, va a haber inflamación, va a haber destrucción parcial de esas terminaciones nerviosas libres, lo cual va a generar, va a ser una quemadura dolorosa, de tipo dolorosa. Eh, no presentar ampollas, porque al estar quemado más profundo, puede que no haya ampollas como las superficiales, que sí va a haber ampollas. Y si evoluciona de AB, o sea, de intermedia, evoluciona a B, se considera una quemadura tipo B y probablemente necesite injerto. Probablemente no, seguramente, si es B, va a necesitar injerto, ¿sí? Se puede infectar como se puede infectar y se va a tratar, bueno, como una quemadura de tercer grado o tipo B. Estas son superficiales, pero ya con mayor compromiso. Fíjense ese bebé que tiene quemado todo el torso, ¿sí? Toda la parte anterior del torso, la parte superior, y que tiene afectada la cara y que tiene afectada parte del cuello. Sigue siendo superficial, pero es una quemadura bastante extensa, probablemente por algún derramamiento de líquido caliente, ¿sí? Sí, o una ABA, o sea, una AB que evolucionó a A después. Las tipos o de tercer grado son quemaduras de espesor total. Fíjense en el gráfico a la izquierda la profundidad de destrucción del epitelio, ¿sí? Están cada vez más profundo. Esto ya es de tipo B o de tercer grado, es la más grave de todas, pero de ahí puede seguir quemándose, puede seguir destruyéndose el tejido y avanzar hasta el hueso o incluso el hueso también destruirlo, ¿sí? Si es que hay una quemadura severa. Después de toda la piel se torna un aspecto tipo cuero, con un color marrón o tipo carbonizado. Dice que no duelen. ¿Por qué puede que no duelan estas quemaduras? Se queman las terminaciones nerviosas, se quema todo, ¿sí? En realidad duelen también, porque la terminación nerviosa en algún lugar, en algún punto deja de estar quemada y en ese lugar donde deja de estar quemada va a doler, pero probablemente sea en los márgenes de la quemadura o en los bordes de esa quemadura, no en la quemadura en sí. Si nosotros nos exponemos al sol, nos pasamos del sol, nos va a doler todo, ¿sí? Vamos a estar ampollados, enrojecidos y demás, y nos va a doler toda la piel, ¿sí? Nos duele la piel, nos duele todo. En este tipo de quemadura no va a doler el lugar, la lesión local, sino que va a doler o va a molestar en los alrededores, en las circunferencias. Claro, está escrito ahí que están destruidas las terminaciones nerviosas, por eso que... Y aparte todos tienen los apuntes por ahí. Van a requerir sí o sí injerto cutáneo. Esto no puede, no hay una capa granulosa que genere piel nueva, entonces se va a necesitar injerto de piel. Ahora después vamos a ver un poco de eso también. Estas pueden ser quemaduras de tercer grado o tipo B,
Fíjense que hay una destrucción bastante grande, bastante profunda. Sí, esas caras que están haciendo son las caras de dolor de las personas que han sufrido ese tipo de quemadura. Para medir la extensión, que es uno de los parámetros, o sea, hablamos de la profundidad, ¿sí? Superficial, intermedio, profunda, primer grado, segundo grado, tercer grado, A, B y B, ¿sí? Que es lo mismo. Uno de los parámetros para medir la gravedad de la quemadura es la profundidad, otro de los parámetros es la extensión. Hay varias formas de obtener el porcentaje de superficie corporal quemada. Una de las más prácticas y una de las más difundidas es la regla del 9. La regla del 9 se basa en dividir el cuerpo en varias partes, anterior y posterior, tronco, miembros, cabeza, genitales, y asignarles un porcentaje, un múltiplo de 9. ¿Sí? El tronco representa el 36%, 18% anterior, 18% posterior. Los miembros superiores un 9%, 4,5 antebrazo, 4,5 brazo. Las piernas son un 18, 9 anterior, 9 posterior, o 4,5 una parte, 4,5 la otra parte, ¿sí? Pero son todos múltiplos de 9 para hacer una forma rápida. Si nosotros vemos una persona, por ejemplo, a ver, SB, tenemos, si el tronco es el 36, y acá estamos viendo solamente la cara anterior, podemos calcular que de ese 18, y está casi completo, faltarán, no sé, mínimo un 10% tenemos ahí adelante, ¿sí? Sumado un poco más en la cara representa, la cabeza representa el 9%, si tenemos la cara sería como la mitad, puede ser un poco más, un poco menos, pero ahí tenemos por lo menos un 4% más, y puede que haya los brazos, ahí no se ve, pero puede que haya los brazos, entonces es una manera rápida de cuantificar la quemadura. Después verán si es A, si es B o si es AB, ¿sí? Pero una manera rápida. Otra manera para quemaduras no tan extensas es utilizar la palma de la mano, la regla de la mano que dice ahí el 1%. La mano del paciente, la mano de la persona, representa el 1% de su superficie corporal. Entonces, si tengo una quemadura en algún sector que no es muy amplio, puedo utilizar la mano de la persona o puedo utilizar mi mano si la persona es más o menos del mismo tamaño que yo y cuantificar de manera rápida qué tanta extensión lleva esa quemadura, ¿sí? Con la mano podemos decir, cuando es menos, en el tórax de este bebé no vamos a estar poniéndole la manito para ver si cuántas manos le entran. Como les digo, sabemos que el 18% es la parte anterior del tórax y tenemos casi todo el tórax quemado, bueno, un estimativo de entre 12 y 10 o 10 y 13 o de manera rápida, ¿sí? Después tendrán tiempo para afinar el lápiz, pero se utiliza sobre todo en accidentes para poder cuantificar, hacer un triage y hacerlo de manera rápida, como clasificar o decir, bueno, este tiene tanta superficie quemada, este otro menos, entonces agruparlos de acuerdo a la gravedad de cada persona. De esto, no mucho más que esto. Bueno, tengan en cuenta que en el recién nacido, esto viene acá, las proporciones cambian. En la extremidad cefálica, la cabeza, representa mucho más porcentaje cuando son niños que cuando somos adultos. De hecho, el cerebro, nuestro cerebro, llega a su tope o casi a su tope de madurez o madura en un 90% antes de los 2 años o a los 2 años de vida. Entonces ya tenemos un cerebro de un tamaño casi completo a los 2 años y lo que alberga ese cerebro, que es la cabeza, también adquiere su tamaño, no digo el tamaño final, pero la proporción de la cabeza en un niño es mayor al 9% que es en un adulto. ¿Sí? Entonces en los niños va a cambiar y por eso hay esta escala que está ahí abajo, que es la escala de Low Border, que es la que está abajo, que a la derecha de todo, que dice 15 años, es como que sería ya la persona desarrollada completamente, donde están representados los porcentajes de la cabeza con un 9, el torso con 36, los miembros con 18 y demás. Cuando es más chiquito, fíjense que la cabeza representa el 18%, el doble de lo que es en el adulto. Entonces, en un niño, una quemadura de la cara o de la cabeza representa mucho más que lo que representa en un adulto. ¿Estamos hasta acá? Bien. Cuando tenemos quemaduras de tipo B o tipos AB, B, lo que se utiliza es injerto de piel. Para hacer un injerto de piel, lo mejor que se puede, de lo mejor que se dispone, el mejor material es la propia piel de la persona. Si la persona tiene piel
de donde podemos sacar tejido para reinjertar en esa misma persona, el promedio de rechazo baja. O sea, es muy baja la posibilidad de que haya un rechazo a ese injerto de piel. En cambio, si el donante es otra persona, es probable que haya una reacción anafiláctica o una reacción de defensa de nuestro cuerpo y que se pueda rechazar ese injerto. El problema es cuando tenemos pacientes con un porcentaje de piel quemado muy elevado. No tenemos de dónde sacar piel de esa propia persona. Entonces tenemos que acudir a injertos externos. Uno de los más utilizados es la piel de cerdo, ¿sí? Por las características, compartimos bastantes características en cuanto a la histología y se utiliza y se adapta muy bien a las personas. Hay otras de pescado, hay determinados peces que se utilizan, que se hacen como un cultivo, y hay obviamente pieles artificiales o pieles desarrolladas sí, de células madres o de mismas células epiteliales que se cultivan en laboratorio para generar como mantos o parches de piel, ¿sí? Obviamente que esto varía muchísimo y estamos hablando muchas veces de situaciones ideales, en lugares donde, no sé, en Argentina debe haber seguramente, no me está saliendo el nombre, pero como cultivos de piel o, bueno, ya me va a salir el nombre, pero donde haya un reservorio de piel para poder usar. No sé si lo hay, pero quizás en el Instituto de Quemado, en el Garrahan, en alguno de esos lugares haya. ¿Cómo? Un banco de piel, gracias. Un banco de piel, sí. Ya saben que cambio algunas palabras para que las redes sociales no me... Así que... Ay, para que no se escuchó nada. ¿Podés repetir? Nombre de pescadores que no pescan nada. ¿O estás hablando con el sobero que... Ah, no era con nosotros la cosa, la conversación. Bueno. Antes que digan... no, menos mal que no digo este profesor que rompe la... Para aprovechar la piel, cuando son autoinjertos y para aprovechar la piel, lo que se hace es lo que ven en la imagen. Se saca con una especie de pelapapas. Tomen con pinza lo que les estoy diciendo y no lo tomen literal, ¿sí? Pero se saca con una especie de pelapapas, una rebanada de piel, un cortaqueso. Bueno, un cortaqueso, un pelador de papas, bueno, se saca piel y esa piel, en lugar de ahí mismo, se sacan, supongamos, 4 centímetros cuadrados, o sea, 2 por 2. Ese parche de 2 por 2 no es que se pone y se tapa una herida que es de 2 por 2. Lo que se hace es como estirarla, amasarla. ¿Vieron las fabripastas o las pastalindas? Bueno, se utiliza eso para estirar y se utiliza otro elemento más que es como hacerle pequeños cortes. ¿Ven en la imagen de la derecha? Bueno, ahí está la pasta linda. ¿Ves que está la imagen? Ahí está la pasta linda. En la imagen que está ahí abajo, que se ve todo como agujereado, es porque se le hacen pequeños cortes. Se pasa por otro aparato que es como a ver, tiene como pequeñas cuchillas que lo que hace es hacerle cortes pequeños a ese parche de piel. Al hacerle esos cortes pequeños y estirarlo más, se logra cubrir mayor superficie, incluso duplicar la superficie la superficie de centímetros cuadrados original se la puede duplicar a raíz de estas técnicas, de estos métodos. Después, cuando esto se injerta, se vuelve a repitelizar desde los bordes hacia adentro y esa imagen que ven ustedes que es como un panal así que tiene todo como huequitos, bueno, van a ver que después cómo queda en una persona en proceso de cicatrización. ¿Se entendió hasta acá esta parte? Sí, ¿no? Imágenes para que, no sé si alcanzan a apreciar o no, pero para que vean, digamos, distintos tipos de quemaduras, distintos tipos de cicatrices o de secuelas. No, perdón. Puede haber sectores de quemadura más profundo y otros más superficiales. Se hacen los injertos más profundos y se ve la diferencia. Miren ahí, ahí donde, en esa pelvis donde hay una retracción, la ven ahí en la pelvis de la cadera del hombre, eso ha sido un injerto seguramente, las otras partes no se injerta en todos lados, se ven las zonas más graves.
Sí, los injertos van a las quemaduras tipo B. ¿Sí? Las quemaduras tipo AB evolucionan a A, repitelizan espontáneamente, las tipo A, ni hablar. Todo lo que sea B va a requerir injerto. Y no van a desperdiciar entre comillas, piel en un lugar donde se sabe que después se va a repitelizar. Esta chica tenía casi toda la superficie de su cuerpo quemado. Fíjense que, no sé si alcanzan a ver ahí, pero tiene solamente una parte del cuello y la cara, que probablemente al momento, no sé si habrá, no sé, estas son imágenes tomadas de internet, ¿sí? No, pero probablemente la chica al momento de sufrir la quemadura, quizás por combustión, adoptó una posición antálgica o una posición fetal de protección y probablemente esas zonas fueron las que menos se quemaron porque estaban más protegidas. Ahí ven en el codo, en el antebrazo, en la espalda, los antebrazos. Sí, esos son todos injertos. Fíjense cómo se ve como una especie de reja, como esa rejilla. Bueno, así es como queda la piel después de haberse injertado. Cómo se va epitelizando y se va cicatrizando. Puede generar bridas, que es lo que decía Vero recién, de esa como parte fibrosa gruesa que se ve cuando empieza a cicatrizar. Imaginen las retracciones que puede haber a nivel articular. Ahí lo ven bien de cerca. Esas son las cicatrices o cómo queda el aspecto de una piel injertada. La cara la tiene intacta. No sé cómo habrá sido la quemadura de esta chica, pero tiene gran parte de su superficie corporal quemada y la cara no. No sé si habrá tenido algún elemento de protección o qué habrá pasado, pero la cara no está tan quemada. Y más que volcársele, parece más de tipo quemadura directa. Para ver la gravedad de la persona, del paciente quemado, existió un médico chileno que fue como el mentor de Benaim acá en Argentina. Bueno, en Chile estaba Garcés, no era el chino Garcés, era el doctor Garcés en Chile, hace décadas, no sé, 40, 50, que fue como el precursor en las quemaduras, ¿sí? Y esta persona, este médico, diseñó un índice para medir la gravedad de los pacientes quemados. Ese índice se basa en 4 parámetros. Puedo hacer 4 porque suelto el coso. En 4 parámetros. Esos 4 parámetros son, primero la edad, ¿sí? La edad del paciente, y después se suma la cantidad de quemaduras tipo A que esa persona tiene, se suma las quemaduras tipo A2 y se suman las quemaduras de tipo B por 3. Eso nos da un índice, nos da un número. Ojo, nos da un índice, no nos da un porcentaje. Los porcentajes son de la regla del 9. El porcentaje es son los múltiplos de 9. Esto nos da un índice, por eso mismo se llama índice de Garcés. Ese índice, cuanto más alto nos dé, más problemas va a tener la persona y más comprometida va a tener la persona. Hay 4 graduaciones, desde leve hasta crítico, donde los últimos 2 niveles, los últimos 2 del grave y el crítico, son los que necesitan sí o sí hospitalización en un centro especializado, donde cuenten con quirófanos, donde cuenten con salas de internación estériles, donde cuenten con personal capacitado, donde cuenten con las instalaciones adecuadas para una persona con ese tipo. Benaim habla de la quemadura, la lesión quemadura. La lesión quemadura es, me cayó, me quemé con un elemento en determinado sector de mi cuerpo y esa es la lesión quemadura. Y en quemados, como la chica esta que veíamos recién, se habla de enfermedad quemadura. La enfermedad quemadura tiene que ver más con un proceso de deterioro catabólico que va ocurriendo en el cuerpo, el gran desequilibrio que hay al no tener la piel, al tener la piel dañada. La piel reúne un montón de cuestiones. O sea, primero que es la barrera que nos aísla del exterior, entonces nos previene de infecciones. Al no tener la piel, o al tener la piel lesionada, vamos a estar expuestos a muchas más infecciones
de lo habitual. Si quieren cerrar las ventanas para evitar el ruido de afuera y después las abrimos cuando se calme. ¿Y ese venti vos no lo prenden? ¿De dónde se prende? ¿De acá? Ahí está. Y ese no hay, otro no hay así. Ahí está. Entonces, una cosa es la lesión quemadura, que es la quemadura propiamente dicha, y otra cosa es la enfermedad quemadura, que la enfermedad quemadura es justamente todas las secuelas y todos los problemas que trae acarreado tener gran parte de la superficie corporal quemada y esa falta de equilibrio en los electrolitos y la pérdida de la ingesta calórica que tiene que recibir un paciente quemado es altísima, porque el gasto calórico que tiene para regenerar todo lo que se rompió, todo lo que se quemó, es alta, hay una demanda muy alta, entonces tiene que haber una dieta, vuelvo a la fase inicial del tratamiento interdisciplinario. No se trata solamente de que el cirujano venga y haga el injerto y ya está. Ese injerto después hay que proveerlo de energía para que se recupere y hay que moverlo para que no se retraiga y hay que curarlo para que no se infecte y hay que hacer un montón de cosas, no solamente una parte, ¿sí? Son muchas patas de una misma mesa. Bueno, cuando la persona es menor a 20 años, se coloca 40, que es un número arbitrario, se resta la edad cuando es menor de 20, se hace 40 menos la edad y después se procede a hacer el cálculo como el anterior, las quemaduras tipo A por 1, las quemaduras tipo B por 3. ¿Está? Ejemplo, paciente de 18 años. Dijimos que si teníamos menos de 20 años se hacía 40 menos la edad. Entonces tenemos 40 menos 18, tenemos 22. Quemadura tiene 13% de quemaduras tipo A, tiene 10% de quemaduras tipo AB y tiene 15% de quemaduras tipo B. Recién veo de que en el mismo paciente coexisten distintos tipos de quemaduras. Bueno, esto es un ejemplo. Si tenemos 18 años, restamos 40 menos 18, nos queda 22. Las quemaduras tipo A, muy simple, va por 1, entonces se pone 13%. Las quemaduras tipo B, que son 10, el 10%, se multiplica por 2, entonces vamos a tener 20, vamos a sumar 20, y las quemaduras tipo B por 3, si tenemos 15, tenemos un 45% para sumar. Entonces, nos da 100 puntos en este índice, que nos da un grado 3 o grave, ¿sí? 100 puntos entra dentro de las de 91 a 120, que es grado 3. ¿Está? Seguimos. Esto estaba mucho por escribirse todavía. Cuando en la década del 60, los pacientes que tenían un 30% de quemaduras se morían, ¿sí? Porque se los internaba en un lugar común, expuestos a un montón de virus, bacterias y agentes contagiantes que terminaban enfermando a la persona y producto de la enfermedad quemadura terminaban muriendo. A medida que fue evolucionando el tiempo, se fueron dando cuenta de que había que aislarlos, había que tenerlos en lugares estériles, entonces se fue reduciendo la muerte. En la década del 70 empezaron a aparecer los primeros centros especializados, esto es acá en el país, ¿sí? En la década del 70 empezaron a aparecer los primeros centros especializados, que como bien hablaba recién, el rol del kinesiólogo era en una etapa tardía, ya cuando la persona tenía las secuelas y ya cuando lo habían operado y había pasado un año de que la persona se había quemado y que había tenido su cirugía, recién ahí entraba el kinesiólogo. Digo un año, puede ser un poco antes, un poco después, pero sabemos que el colágeno permanece activo más o menos entre 18 y 24 meses, o sea que si el kinesiólogo puede empezar a actuar enseguida, vamos a tener muchas más posibilidades de éxito que si empezamos a actuar a los 2 años, donde ya el colágeno está súper consolidado. En la década del 80, avance tecnológico conceptual, y bueno, en la década del 90 empezaron a aparecer los injertos artificiales o la piel artificial y la kinesiología inmediata. Obviamente que esto después siguió evolucionando hasta estos días, donde, como digo, hay bancos de piel, hay piel artificial, hay piel con otras especies que son compatibles con los humanos, como dije, algunos peces y el cerdo, que es el más común o lo más cercano. Y en cuanto al tratamiento, en el rol del kinesiólogo, prevención y tratamiento. Prevención, como hablaba Vero recién, primero para evitar, dijimos que es un accidente la quemadura, entonces lo mejor es evitar. Nosotros no vamos a salir, o sí, podemos hacer
campañas de prevención de accidentes de quemadura. No sé si es el área que más nos compromete, pero existen muchos rubros donde los profesionales van introduciéndose, y uno de ellos es la prevención a través de distintas áreas. Ejemplo, que nos capacitemos como kinesiólogos, tengamos inicialmente nuestro título de licenciados en kinesiología y fisiatría, pero que después podamos especializarnos en seguridad e higiene, por ejemplo, vamos a poder actuar a nivel preventivo, a nivel promoción o incluso prevención de las quemaduras, no solo de la salud, sino de las quemaduras en este caso. Después, en lo que es la intervención temprana, es empezar a flexibilizar la cicatriz, empezar a mover los bordes de esa cicatriz para que no sea una cicatriz adherente, para que no sea una cicatriz hipertrófica y para que no sea una cicatriz que tenga a ser queratosa, que no se haga una hipertrofia de esa cicatriz. ¿Qué más está ahí? Bueno, masaje en Z. Eso está puesto como muy general, ¿sí? Flexibilidad de la cicatriz, del tejido circundante, evaluar, trabajar la sensibilidad. Bueno, súper importante la sensibilidad. Piense que estamos hablando de que hay injerto de piel o de que hubo destrucción total de las terminaciones nerviosas libres, entonces la sensibilidad va a estar alterada, y si se hizo injerto, hasta que ese injerto se vuelva a desensibilizar, es una tarea que podemos nosotros estimular desde el comienzo, desde el día 1 o desde el momento 0 que intervengamos con esa persona. No va a ser lo más prioritario quizás en ese momento, pero sí es algo a trabajar. Tengan en cuenta, chicos, que no todas las pieles son iguales. Algunos tenemos más producción de colágeno que otros. Por lo tanto, podemos estar propensos a la formación de queloides. Entonces, van a ver un grado de quemadura igual en ella o en él, y van a ver que ella tiene una cicatriz mucho más suave y él forma un queloide. Entonces, todo eso también tenemos que trabajar nosotros como kinesiólogos. Está bien, con sustitutivo de cremas, de todo lo que existe a nivel médico, pero nosotros podemos ayudar con nuestras manos. ¿Bien? Abran ventanas. No es lo mismo, ¿sí? No, somos personas diferentes y somos quemaduras diferentes, pero asimismo, si pusiéramos exactamente, pudiésemos replicar, sí se puede, pero replicando la misma quemadura en dos personas distintas, lo que acaba de decir Vero, va a evolucionar de manera distinta. Los queloides, o sea, empiezan como una cicatriz hipertrófica y terminan siendo un queloide, que el queloide es como algo, una colección no porque junte queloides distintos, sino un acúmulo de colágeno en un lugar donde no se reordenan fibras, y bueno, parte de lo que vemos cuando sucede un desgarro o cosas, digamos, cuando vemos que hay cicatrización, que hay que reorganizar las fibras de colágeno para que la tracción sea pareja, bueno, acá sucede lo mismo. Acá preguntan si la porosidad de la piel y la vellosidad de la piel se regenera. Sí y no. Depende, digamos, también. No es que adquirir características diferentes de la piel, y más cuando fue un injerto, eh, puede crecer. Después depende también de factores hormonales, o sea, el crecimiento del vello va a depender de factores hormonales. Y hay todo un tema con las glándulas y con con la transpiración y con el crecimiento del vello y con la lubricación de la piel. Hay un montón de cuestiones que entran en juego acá que también depende, o sea, depende, y depende más que nunca de la palabra depende. O sea, es muy amplio el depende. Si estamos hablando de que dos quemaduras, que de la misma quemadura en dos personas distintas nos puede generar secuelas diferentes, imaginen que los injertos, puede que algunos no tengan pelo, por ejemplo, y otros que se desarrolle el pelo con normalidad. También va a depender, como dije recién, factores hormonales, nutricionales, profundidad, etcétera, etcétera. Si ante la exposición del sol queda más sensible, lo aconsejable es no exponer a las personas al sol. ¿Sí? Cuando tienen quemaduras, lo ideal es no exponer al sol porque ya es una piel que está con problemas, está quemada o que fue sustituida. La exposición al sol debería ser por lo menos una precaución, no sé si una contraindicación, pero sí una precaución bien grande. La persona no creo que tenga, bueno, no sé, eso depende, pero ganas de exponerse al sol, sí, quizás con el tiempo.
o que se exponga accidentalmente, qué sé yo, me quedé la parte de se me cayó líquido hirviendo en la espalda y me hicieron un injerto y después yo ando con el torso desnudo y me expongo al sol sin querer, no es que estoy tomando sol eh, de gusto, sino que me expongo porque, bueno, hace calor, me saqué la remera y ando en cuero por todos lados y me termina afectando más. Es muy probable muy probable no, es seguro que esa piel va a reaccionar de manera distinta a una piel que está con buena circulación. Aparte, imaginen, chicos, que se tienen que regenerar, tiene que haber neoformación de no solo terminaciones nerviosas, sino de vasos. Se tiene que volver a nutrir y tiene que haber una neoformación de vasos que lleven sangre, que saquen sangre, o sea, que lleven sangre carboxigenada, que se lleven los desechos del metabolismo. Entonces, requiere mucho aporte proteico, calórico, para que todo eso suceda. Acá pregunta si, traduzco para sus compañeros, si en caso de un accidente en moto, por ejemplo, donde la persona se raspa contra el piso y pierde parte de su piel, si es considerado quemadura. La verdad que no sé, pero tranquilamente se puede considerar quemadura. O sea, va a necesitar injerto de piel seguro. A partir de ahí quizás se trata como una quemadura, o sea, como una quemadura, como un injerto de piel, producto de eso. No, sí, no solo por la fricción en sí que vaya a quemar, sino por por la misma pérdida de material, en este caso de piel, que va a necesitar un injerto. ¿Sí? Entonces, si va a necesitar injerto, es tipo B. Sí, va a quemar un poquito más también. En tratamiento kinésico hay muchas cuestiones y acá están puestas algunas muy básicas, pero desde los cuadros respiratorios. Piensen que una persona que se quema porque fue sometida a temperatura directa, a fuego directo porque se incendió el lugar donde estaba, esa persona no solo va a tener la quemadura en la piel o en la superficie corporal, sino que va a estar inhalando aire caliente durante el tiempo que esté en esa habitación, en ese recinto, y a su vez va a estar inhalando monóxido de carbono con todos los desechos de la combustión, el humo, el hollín. Todo eso se va a ir para adentro de los pulmones y va a ir quemando la vía aérea y va a llegar hasta los pulmones, donde va a provocar secuelas o problemas que van a tener que tratarse sí o sí y que por ahí pueden ser causa de muerte de esa persona, no solo la piel quemada, sino todo el monóxido de carbono que inhaló, más todos los productos que andan en el aire en el momento de la combustión, ¿sí? Todo lo que genera el humo ese denso, la persona lo va a estar respirando, por más que no quiera, se lo va a respirar igual porque va a estar ahí y no va a poder salir. ¿Sí? Supongamos que está atrapada en un sitio donde no se puede, donde no puede salir del lugar, va a respirar todo eso. Y si lo encuentran inconsciente, una persona que está quemada, logran, no sé, derribar la puerta, entrar y la persona ya yace inconsciente en el lugar, con todo el cuerpo quemado y de nuevo, el árbol bronquial, todo lo que es la parte respiratoria va a estar afectada de distinta manera por la temperatura temperatura a la cual entró a su árbol bronquial, ya superior a la que debe ser, entonces va a generar deshidratación de las cilias, quemaduras y también lo que respire, o sea, el contenido de ese aire, el hollín, el humo, los elementos que se estén, los de la combustión. Respiratorio entra muy en juego, ustedes ya tuvieron órtesis y prótesis o la están teniendo. En el cuatri que viene, bueno, cuando vean el cuatri que viene van a ver un montón de férulas y un montón de cosas que van a servir para, en el caso de personas con quemaduras, para mantener el trabajo que hicimos. Si nosotros tenemos una quemadura en el pliegue del hombro y lo trabajamos y en el consultorio o en el gimnasio o donde sea, dejamos al paciente con la deducción de 180 y no sé qué y dejamos todo espectacular, pero la persona se va a la casa y tiene el brazo pegado al cuerpo porque tiene miedo, porque lo duele, porque le da cosa, porque qué sé yo, viene con se pega el brazo al costado del cuerpo y lo vuelve a despegar dentro de 3 días cuando vuelve a tener una sesión conmigo, todo el trabajo que hicimos inicialmente, de nuevo tenemos que volver a hacer todo lo mismo.
En cambio, si podemos llegar a tener control postural a través de férulas, va a ser mucho más fácil poder ir progresando en el tiempo. ¿Está? Plan de ejercicios terapéuticos, bueno, reeducación global, bueno, todo lo que global de la motricidad en general, ¿sí? El uso de crema, el uso de férulas, agua, obviamente, mantenerse hidratados. Principios básicos, y estos sí que son principios básicos, se los voy a leer porque no me los sé de memoria como para decírselos a ustedes, pero la posición antálgica, esto que decía recién, a la persona le gusta mantener una posición de estiramiento, duele. Entonces lo que va a hacer es evitar esa posición a través de una posición antálgica. Esa posición antálgica generalmente es lo contrario de lo que tiene que hacer esa persona, y si nosotros decimos, ay no, pobrecito, que lo deje así, qué sé yo, va a terminar con el brazo pegado al cuerpo y no lo va a poder mover nunca más. ¿Sí? Eso, lo que veíamos hoy, que cuando Vero les decía de esos pliegues gruesos que se veían en la foto de esa chica. La hiperestación y la marcha en quemaduras de miembros inferiores debe ser lo más precoz posible, progresiva y bueno, con vendaje elástico. El vendaje tiene que ver con el edema. Tenemos piel que se está regenerando, tenemos tejidos que se están reinervando, que se están revascularizando y que se van a edematizar seguramente. Si nosotros ponemos en bipedestación o caminar a una persona sin las medidas necesarias, es probable que se termine edematizando. Después tengamos que, aparte de todo el control postural, también hacer un drenaje linfático para poder devolver todo ese líquido que se acumuló porque no le pusimos un vendaje a la hora de pararlo, por ejemplo. Estamos hablando, por eso digo, de principios básicos. El colágeno permanece activo en la zona quemada entre 6 meses y 2 años. O sea, es bastante grande la brecha, pero hasta 24 meses puede estar activo el colágeno de manera tal que si nosotros no ayudamos a controlar, o no a controlar, sino a acompañar esa cicatrización durante ese tiempo, va a cicatrizar anárquicamente, va a cicatrizar con bríos, como si fuese una araña con las patas para todos lados. Bueno, va a tener patas para todos lados y va a ser menos extensible que si nosotros logramos organizar esa cicatriz y hacer que trabaje de acuerdo a las líneas de fuerza de esa zona. La zona quemada es un área que tiende a retrasarse, que siempre deben realizarse ejercicios buscando elongar y poner en tensión esa región. Más de lo que vengo diciendo anteriormente, y el drenaje linfático manual es de gran ayuda. Son principios básicos justamente. Estas son posibles posiciones de inmovilización ante determinadas quemaduras de zonas, elementos ortésicos que podemos utilizar para mantener lo que vamos logrando. Trajes, hay trajes que son tipo trajes de neopreno, no son de neopreno, pero bueno, puede ser que ahora sí. Son como trajes elásticos que tienen la finalidad de comprimir. Si observan ese traje en el medio, van a ver que tiene como una línea negra en el medio y en la zona de la cintura son trajes que son abrojados o con velcro para poderlos desarmar lo más que se pueda y ponerlos sin roce. No se pone como una prenda normal que nosotros ponemos la cabeza, los brazos y nos introducimos la prenda. Si hacemos eso, probablemente lastimemos un montón a la persona o la persona se lastime, se saque parte de la piel que está cicatrizando y no queremos lograr eso. Entonces se ponen con el mayor cuidado posible, evitando la fricción de la pieza de ropa con la piel de la persona y a su vez el cizallamiento de la piel de la persona con los planos más profundos. Debemos evitar que se mueva ese injerto de piel. ¿Sí? Y la manera es teniendo el mayor cuidado posible. Incluso, bueno, esto es fisioterapia a través de estos trajes que veíamos recién, todas esas prendas, incluso máscaras con zonas de presión en la cara en este caso. ¿Qué tiempo se usaría? El colágeno no descansa. O sea, la cicatrización avanza y está 24/7 trabajando. Entonces, se lo sacarías en el momento de trabajar con la persona, ¿sí? Durante la sesión que vos tengas con esa persona, al momento de higienizarse y no mucho más. Después, tenerlo puesto la mayor cantidad de tiempo posible.
o durante las curaciones, sí, sacar de la fisioterapia los momentos en los cuales no sea necesaria o en los cuales, por necesidad de otra cuestión, hay que sacarla para hacer curaciones, para hacer maniobras, para hacer un montón de cosas y después se vuelve a colocar y se duerme con eso y se está con eso y se mira tele con eso y se mira TikTok con eso y se eh, eh, Instagramea con eso y se hace todo con eso, ¿sí? No se saca para nada. Recuerden, chicos, que la curación de las quemaduras son muy duras. O sea, si tengo una quemadura profunda, finalmente el paciente a veces se lo hacen bajo anestesia, porque tienen que debilitar tejido, limpiar para evitar necrosis, sufren. O sea, cuando le toca el tema de la curación es terrible, se lo hacen enfermeros, médicos, en caso de que a veces cirujanos. Nosotros llegamos después que eso, el paciente no nos quiere ni ver, porque no quiere que ni lo toquemos, porque está con todo el dolor de esa curación, cuando son quemaduras profundas, obviamente, y más en chicos. En chicos me pasó una vez en un hospital, que entré a ver una nena de 2 años a terapia, en Hospital San Roque, se tiró una olla de agua de la cocina, fue cuando hacen las hornallas de adelante, que es lo que hay que evitar cuando hay chicos, y se quemó las vías respiratorias por dentro, no solo la piel. O sea, ingirió todo el agua caliente, y imagínense lo que la chica, no, la nena no sobrevivió, pero mientras estuvo ahí, ni siquiera para entubarla, porque tenía todo quemado. O sea, era agonizar. Y así tienen un montón de casos que son, y el tema curación es terrible. Tengan en cuenta, y después llegamos nosotros, se quieren morir, bueno, no me toques. Ahora vamos a ver algún caso, sí. Es muy duro. Lo que hablaba recién de las quemaduras, eh, se llama toilette a la limpieza de las quemaduras o de cualquier herida en realidad. La toilette muchas veces es una toilette, ¿cómo? Mecánica, claro. Mecánica o quirúrgica. O sea, se hace un cepillado. Se cepilla las zonas y todo el tejido que está necrosado se lo saca. En bañera, sí, bañera con Pervinox y con un montón de cosas más. La persona con suerte tiene algún tipo de analgésico encima, pero que te estén cepillando una herida donde está todo abierto y donde está todo candente todavía, es muy bravo, muy doloroso, muy doloroso. Eh, es fulero. Y eso se lo hace. Y si no, se hacen toilettes quirúrgicas, que es con bisturí. O sea, sacar todo lo que está muerto, todo el tejido necrosado, sacarlo, eso se hace bajo anestesia y para el paciente por ahí, en el momento en sí no representa tanto problema, pero sí posteriormente. En Chernobyl, cuando se rompieron los reactores nucleares, claro, ahí había quemaduras y había, digamos, cuestiones químicas que hasta el día de hoy sigue habiendo problemas de ese tipo. Pero sí, sí, cualquier tipo de explosión. En las Torres Gemelas la gente se tiraba del piso 100 o no sé cuánto porque se estaban quemando vivos. O sea, preferían arrojarse al vacío que quemarse. Es tremendo. Bueno, les voy a subir un video de esto después, un enlace. Y por favor, no se van todavía, no se van. ¿A dónde van? ¿A dónde? No cierren. Ahora viene lo más lindo. Lo más lindo. Ahora viene lo más choqueante, más que lindo. Subir un video de este hombre y después, por favor, búsquenlo ustedes mismos, encárguense ustedes mismos de hurguetear un poquito, así como esto de Benaim, cualquier cosa de la que nosotros le hablemos en la cátedra, amplíen ustedes con hurguetear ahí en la red buscando más información, ¿sí? De cosas que vengan de primera mano. ¿Los de la casa tienen alguna pregunta, algo para votación? La lista de hospital.
La necesito llevar, yo me retiro. Ay. Veró, yo soy Faure, se me rompió el teléfono y así que me conecté con la cuenta, estoy junto con Fernanda, para avisar porque no va a aparecer mi cosa de conectada. Ah, listo, no entendía. Bien. Gracias. Ahora les voy a contar una experiencia personal de algo que pasó hace ya, ayer mientras estaba retocando algunas cosas para la clase de hoy, me di cuenta que pasaron casi 20 años de esto, hace una banda. Vos me ayudaste un poquito, Marcos, también en esto que conocías la historia. Le voy a hablar de Franco. Franco fue un paciente que cayó a mis manos en el año 2006. Yo terminé de cursar la carrera de kinesio en el año 2004. Creo que cuando ustedes recién estaban naciendo, la mayoría, ¿no? ¿En qué año nacieron? ¿2003, 2004? ¿Eh? 2004, 2005, bueno. Acá me doy cuenta que estoy un poco viejo, aparte de las canas que tengo, me doy cuenta que ustedes no habían nacido vos cuando naciste. No ven un poquito más. Terminé de cursar en el año 2004 y entre prácticas y tesis y todo el trajín que lleva a recibirse, en el año 2006 todavía estaba haciendo prácticas hospitalarias, o sea que todavía no estaba recibido, todavía no era licenciado en kinesiología, fisiatría, bla, 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 y estaba haciendo las prácticas en el hospital de acá y llegó Franco. Franco es este chiquito que ven acá. Fíjense, ahí tienen 15 de agosto del 2006. Esa que está ahí al lado sosteniendo la mano es la mamá. Hubo un incendio en una casa precaria, una casa de materiales incendiables, de materiales de madera, de chapa, de silobolsa. Bueno, este chiquito vivía junto con 4 hermanos más en una casa de esas características. En un invierno, bueno, esto fue agosto, creo que el incendio fue en junio, creo, algo así, era, pero en el invierno hacía mucho frío, habían prendido fuego adentro de la casita, estaban los 4 chiquitos, su mamá esa noche salió, quedaron los chiquitos solos, el fuego se salió de control, se habrá volado alguna chispa o habrá, no sé cómo habrá sido, pero teniendo un fuego adentro de una vivienda es muy probable, y con materiales de ese tipo, es muy probable que pase lo que pasó. Se prendió fuego en la casa, cuando llegaron estaba la puerta trabada desde adentro y desde adentro nadie respondía. 3 o 4 de los hermanitos murieron esa noche, carbonizados, todos quemados, y Franco fue el único que se salvó y quedó así. ¿Sí? La única persona que sobrevivió fue él, y que lo encontraron, como dije hoy, hecho una bolita en un rincón de la casa, nada, esperando morirse, o sea, ya estaba inconsciente y ya no tenía posibilidad de defenderse de nada, es como que se salió todo de control, los hermanitos, la casa estaba cerrada, precaria y todo, pero no podían escapar, era la madrugada, o sea, estaban todos durmiendo, o sea que cuando se despiertan ya se encuentran. A ver, es difícil imaginarlo, Ulises, es difícil imaginarlo, pero piensen que si de repente este lugar donde nosotros estamos se torna oscuro, imaginemos un poquito que estamos de noche, primero eso, estamos de noche. Más allá de la luz que podemos llegar a encender, que todo el humo que hay dentro de la habitación o dentro del lugar donde estemos empieza a cubrir todo el espacio y perdemos no solo capacidad de respiración, porque estamos respirando humo y empezamos a toser y empezamos a no querer respirar, pero tenemos que respirar porque es una función hegemónica y por más que no querramos, respiramos igual.
y empezamos a respirar eso y como toda esa densidad ocupa todo el espacio del lugar. Y súmenle la temperatura. O sea, estamos literalmente dentro de un horno con toda la temperatura elevadísima, la combustión en el lugar y nuestro cuerpo que se está quemando, que está sufriendo la temperatura directa, las llamas directas. Franco ahí tenía, yo no recuerdo si eran 4 o 5 años que tenía. Y bueno, fíjense cómo se ven si agarro el mouse, los de la casa también ven, ¿no? ¿O no? Si anduviese. Listo. Bueno, señal que ustedes, los de su casa, nada, vean cómo imaginan lo que digo. Lo ven igual, ¿no? Los de la casa sí lo ven. Estos son injertos de piel, ¿sí? Estos son injertos de piel. ¿Ven cómo se ve como cuadriculado? Bueno, a Franco no se le pudo hacer auto-injerto. No había de dónde sacar piel. No había de qué lugar sacar. Si yo me quemo, bueno, párrafo aparte, pero si yo me quemo una parte de mi cuerpo, supongamos no sé, el antebrazo o la espalda, me pueden sacar del torso, de la pierna, de algún lugar. De Franco no había de dónde sacar. Creo que de hecho le habían sacado de la cabecita, o hasta la cabeza también estaba quemada, creo que le habían sacado de la cabeza alguna parte que podían para injertarlo en algún lugar, pero había que cubrir el 95% de su superficie corporal. No había de dónde sacar piel. Entonces requirió banco de piel de otra persona y todo lo que requirió. Observen que la mayoría de las quemaduras, o las quemaduras tipo B o los injertos, son casi todos en la espalda, en la parte posterior. Cualquiera de nosotros, para protegernos, adoptamos una posición fetal, ¿sí? Al adoptar una posición fetal me cierro y la parte anterior y la parte del cuello y la cara es la que menos sufre, digamos. Entonces, por eso es que Franco también tenía la parte anterior menos quemada. Fíjese que acá, uy, yo toco y no sé si cambia. Fíjense que la parte anterior de la cara y cuello casi que no está quemado acá. Es la única parte que se salvó. Probablemente por la posición en la que estaba al momento de que lo encontraron, y toda la espalda y todo lo que estaba expuesto al calor sufrió la peor parte. ¿Sí? Más de lo mismo. Sí, miren la cara de Franco. ¿Sí? Lo que decía Vero recién, Franco veía una persona con hambre y ya lloraba. Y no quería saber nada con cualquier persona que tuviese hambre, sabía que lo iban a pinchar, que le iban a mover o que le iban a tocar y que le iban a hacer doler. Cualquier persona con ambos que se acercara o que él viera, o cualquier institución de salud que él acudiera, ya sabía que iba a sufrir, porque sabía que iba a sufrir. Es como, no sé si alguna vez les pasó a ustedes, pero yo me acuerdo, tengo un recuerdo muy patente cuando era chiquito, cuando tenía como 4 o 5 años, que te ponen una vacuna, la BCG o la triple, no sé qué vacuna. Me acuerdo que nos habían ido a buscar a jardín en mi escuela, y estaban todos en fila, y yo veía que los pinchaban, y que pinchaban salía llorando. Yo no quería ir a la mierda, yo no quería estar ahí porque sabía que yo pasaba mi compañerito, lo pinchaban, y bueno, lloraba, qué sé yo. Y yo estaba viendo la escuela, porque sabía que cuando me tocara el pinchazo, y de hecho fue así, se pinchó el pinchazo, me quedó la cicatriz, toda la historia, como casi todos tenemos la cicatriz. Imaginen que Franco, cada vez que iba o que acudía a una institución de salud, sabía que iba a sufrir, sabía que le iba a pasar mal, entonces veía un ambo y lloraba, pobre Franco. Por empezar, que se necesita un lugar estéril. No contamos con un lugar estéril para la atención de estos pacientes. Él ya era un paciente, digamos, como subagudo, o sea, ya había pasado la etapa aguda, había riesgo de infecciones, de hecho las tuvimos un montón, pero ya está como casi cerrado por completo. Había lugares que ahora lo vamos a ver, donde constantemente teníamos infecciones a repetición. Todo el proceso de cicatrización, fíjense el pliegue interglúteo. ¿Sí? No tenía interglúteo, no tenía raya el culo. ¿Sí? Se le había borrado, estaba todo pegado. Los injertos habían terminado en ese lugar, y obviamente que no era prioridad
lograr que tenga un plug interglúteo, qué sé yo. La prioridad era que viva. Lo que viva, ¿qué pasa? En este caso él tenía todos los dedos de la mano, los dedos de los pies, no sufrió ninguna amputación de nada, pero muchas personas pierden extremidades por quemaduras. Le decía a Vero recién que en un momento tuvimos un paciente que era epiléptico, acá en rehabilitación, que era de Diamante. El tipo se fue a pescar con sus amigos se fueron a la noche a recorrer el Trasmayo, no sé qué cosa en canoa, este quedó en el campamento, con música, medio chupado y qué sé yo, quedó sentadito en un sillón al lado del fuego, empezó a convulsionar, se cayó arriba del fuego, siguió convulsionando y se quemó, los miembros inferiores al punto tal de que no se los pudieron salvar y se los tuvieron que amputar y le amputaron las dos manos, quemaduras gravísimas. O sea, no solo la gravedad, sino después todo un compromiso vascular posterior. Un accidente, pero por algo totalmente prevenible. Sus amigos cuando llegan y se encuentran con ese panorama, o sea, no sé en qué condiciones estaban los amigos, pero no debe estar bueno llegar y encontrar a tu amigo todo quemado. Fíjense el grosor de las líneas, de esas líneas de cicatrización. Era como un mapa con autopistas. O sea, hay lugares donde están muy marcados y todo eso es tejido fibroso, tejido muchas veces inextensible o que cuesta mucho volverlo a trabajar. Sí. ¿Cómo funcionan los injertos de piel a medida que se va desarrollando el nene? Es un tejido vivo, o sea que el injerto, si prendió, si no hubo problemas, se desarrolla y crece y se estira, o sea, se estira, va multiplicando sus células para cumplir con las demandas, digamos, se va agrandando, va creciendo junto con el resto. Esa malla, ese tipo de textura tipo malla que ustedes ven ahí, es porque, como les conté anteriormente, que es como que se cortan, se hacen pequeños cortecitos en esa piel que se va a injertar y se la estira, entonces queda agujereada. Lo que empieza a repitelizar desde los bordes hacia adentro y se cubre todo el hueco. No es que quedan los huecos, quedan estas marcas, pero no es que queda todo el hueco. Más de cerca, fíjense la cantidad, es como plástico derretido. Sí. Acá me preguntan que en este caso, en el caso de Franco, que tiene toda la superficie corporal, tanto del frente como del dorso quemado, ¿cómo se le trabaja? La misma pregunta me hice yo en su momento. Y la noche repasando algunas fotos de Franco, también digo, no sé cómo hicimos, porque me comí varias mordidas, teníamos que tenerlo entre varios para poner en tensión, ni siquiera digo elongar, pero sí poner en tensión distintas zonas de su cuerpo y hacerle entender, cómo le hacer entender al nene que lo que le estás haciendo es por su bien. El nene está llorando a los gritos, te está tirando patadas, piñas, te escupe, se defiende como puede. ¿Cómo haces para decirle, no pasa nada, que es por tu bien, que qué sé yo? No, te duele, o sea, te duele y no querés que te lo sigan haciendo. Me veía a mí, yo era el encargado, a mí fue como que me lo asignaron y como que yo me lo asigné, porque dije, si no lo agarro yo, nadie le va a dar bola. Entonces como que dije, bueno, y Franco en un momento estaba internado, después había problemas con su familia, con su mamá más que nada, que estando internado, su mamá se iba de la internación y lo dejaba solo. O sea, lo mismo que había hecho el día que se quemaron todos sus hijos y que se murieron sus hijos quemados, lo seguía replicando acá. Estaba la mamá internada con su hijo y lo dejaba solo y se iba por las noches. Entonces era complicado, era complicado. La cara de sufrimiento de ese nene, yo le involucraba a la mamá, le decía a la mamá que esté porque creía que era una manera de mantenerlo contenido, y era una manera de mantenerlo contenido, pero después todos los que iban, todos los practicantes que estaban un poquito más en pelota que lo que estaba yo en ese momento, también les pedía que me ayuden, tenía uno que lo tenga de una mano, el otro que lo tuviera con otra cosa. Yo lo hacía contar hasta 20, lo hacía contar hasta 100, hasta 100 nunca llegamos, ni siquiera llegamos a 10 a veces.
pero empezaba a, no sé, a estirarle alguna parte de su cuerpo o a poner en tensión alguna parte de su cuerpo y empezábamos a contar juntos, o le empezaba a contar un cuento, o le empezaba a contar una historia, o le empezaba, no sé, a distraer, lo que sea. En esa época no existían los celulares, o si había celulares yo no lo tenía, y menos con jueguitos, y creo que en YouTube existía, o sea que la manera de distracción era diferente. Entonces, yo le llevaba, todos los días le llevaba algo distinto. Pasaba por algún lugar, le compraba un librito para colorear, le compraba plastilinas para que haga cosas, le compraba figurones, le compraba autitos, le compraba chupetines, caramelos, bombones, de todo lo que podía. Entonces con eso es como que lo chantajeaba de que, bueno, mirá que si terminando o si te dejás, agarrate la pierna, yo te doy esto. Y entonces como que, bueno, le dolía, me puteaba, rezongaba, pero menos logramos, le daba el bombón o el caramelo o el librito, los juguetes, lo que sea. Entonces todos los días me las ingeniaba con algo distinto y le compraba alguna cosita para llevarle y él, dentro de su, yo digo que me odiaba, creo que no. Y sabía que yo lo estaba haciendo por un bien mayor, digamos, pero sabía que yo le llevaba algo, entonces como que íbamos negociando todo el tiempo. Tremenda la cara de sufrimiento de Franco. Sus brazos, sus manos, tenía férulas, miren lo que es el dedo chiquito de la mano derecha. Este dedito acá. ¿Esto tiene un lápiz o algo para escribir acá adentro? ¿Arriba o no? ¿Acá? Ahí va. Para los que están en la casa. ¿Color? ¿Cómo elijo el color de esto? Es demasiado. Bueno, fíjense lo que eran esos deditos. Él tenía guantes, tenía todas las efectos para poder tenerlo comprimido, digamos, para tenerlo con presoterapia, pero era tremendo. Ese trajecito le habían hecho, él se atendía en el Garrahan, ¿sí? Y le habían hecho ese trajecito, tenía 2 trajecitos de estos, de los que les decía recién, tienen un velcro en la parte anterior, este pantalón también era todo con velcro, se abría por todos lados, se abría las 2 mangas, se abría adelante, se abría atrás, quedaba prendido, no me acuerdo en qué parte, pero se lo armaba entero para no tener que ponértelo. Imaginen poner una prenda que te entra ajustada, porque es terapia, tiene que estar apretado, ya te entra apretado, no podemos friccionar ni cizallar sobre la misma piel porque le rompemos todo. Entonces era todo con velcro, fíjense el detalle del Mickey, como para hacérselo un poquito más amigable para él, para mitigar un poquito tanto dolor. Es abierto en la parte genital para poder hacer sus necesidades. Incluso Franco con el cierre del pliegue interglúteo, tenía 2 fibrosos muy potentes, muy fuertes, que iban desde los 2 miembros y desde la parte de atrás, y los 2 confluían bien en el ano. O sea, bien en la salida, bueno, ahí llegaban 2 fibras, 2 cordones bien fibrosos a la puerta del ano y sumado al pliegue interglúteo que estaba borrado por toda esa cicatrización. Entonces, cada vez que él defecaba, mucha de esa materia quedaba ahí. Entonces, infecciones o se estaba expuesto a infecciones constantemente, sumado a la falta de movilidad de esa zona también. Teníamos otro trajecito, que fíjense, teníamos otro trajecito de repuesto que yo lo ponía a secar con una lámpara de infrarrojo. Fíjense que se ve como una pequeña, no sé si alcanzan a ver, que se ve como algo rojo ahí y hay un cable colgando. Bueno, como había que todo el tiempo alternar uno y otro, bueno, como era invierno, hacía frío, no teníamos cómo secarlo, le poníamos aunque sea la lámpara infrarroja como para ir secando ese mientras el otro estaba en uso, pues ese se iba a ensuciar enseguida y había que recambiar y cambiarlo por otro nuevo, digamos. Fíjense cómo esta era una de las chicas que en ese momento, no sé, era alguno de los practicantes que le estaba sosteniendo de la mano y bueno, como digo, uno sostenía la mano, el otro le acariciaba, el otro le hacía un cuento, el otro le contaba hasta 5, el otro le contaba hasta 20, le íbamos haciendo distintos tipos de engaños para que pudiéramos hacer el trabajo que estábamos haciendo. Tenía una
un gasto económico bastante grande para lo que es un hospital público. Usábamos una crema, que es ese pote que está ahí, que es una crema que fabricaban en la farmacia de acá, que creo que la siguen haciendo, en la farmacia acá del Hospi, que era una crema triple que tenía, o triple o quíntuple, que tenía esos 3 o 5 componentes, no recuerdo exactamente. Sé que tenía algo tipo gentamicina, que era un antibiótico, lidocaína, que es como un analgésico, o un sedante, y vitamina A para regenerar la piel. Creo que tenía algo de plata también, o sea, sulfadiacina argéntica o algo de eso, que es plata, que es para favorecer la cicatrización también. Y esa crema es carísima. Y yo me gastaba un pote de eso por sesión, tenía que cremarlo entero. Pero no era pasarle crema, era hacerle drenaje, era estirarlo, era moverlo, era encremarlo, era hacer un montón de cosas. Había veces que elegía, a veces elegía hacerle más drenaje cuando le veía que estaba muy bravo, muy que me tiraba patadas de todos lados y que no lo podía sostener, entonces como que le hacía drenaje y eran como caricias para él y se terminaba durmiendo. Pero hacer un drenaje lleva un montón de tiempo, hacer un drenaje, digamos, de miembros superiores, miembros inferiores, es un montón de tiempo. Y a su vez, no tiene nada que ver un drenaje con encremarlo, pero tenía que hacerlo de esa forma para poder ahorrar tiempo. No podía primero drenarlo, después encremarlo, después tirarlo, después. Entonces trataba como lo que podía con lo que tenía. Y esta crema era re difícil de conseguir y nosotros nos gastábamos un pote por día. En un momento digo, yo no lo compraba, pero lo que se conseguía desde el hospital, Dermagloss o Hipogloss o algo de esto que era dentro de las cremas comerciales o de uso comercial, era una de las más completas que había, que también es carísima. Y nos bajábamos un pote por sesión. O sea, un pote de ese amarillo que ven ahí lo terminábamos usando entero. Y es un montón. Cualquiera de nosotros un pote de eso nos dura 2 años, no sé. Fíjense lo que son esas bridas, esas cordones fibrosos de cicatriz. Eso era re difícil de mover. Fíjense la axila del lado izquierdo, llegaba hasta ese lugar. Volvemos con lo mismo. Miren esos cordones fibrosos. Sí, sí, son queloides. Son cicatrices queloides. Sí. Es la tensión que hay en la axila. ¿Y? ¿Y? Fíjense la tensión que hay en este sector. Esto lo tocabas con algo y se abría entero. Y todos estos cordones fibrosos, todos esos cordones fibrosos que había ahí, todas estas son líneas de cicatrización que impedían el movimiento. Todo esto, esto. A ver si tenemos una de cuando con él de. Bueno, lo mismo. Ahora que descubrí el juguete chao. Me voy a dibujar todo el tiempo. Allá no lo ven ellos, la puta. Listo, no lo hago más entonces. Yo pensé que lo estaba haciendo acá, pensé que allá lo veían, si no ustedes, acá se lo señalo. Bueno, todas esas cicatrices que están ahí eran tremendas para Franco. Observen ahí está bien en detalle todo lo que son esas brisas cicatrizales que eran muy potentes. Fíjense la parte anterior de su tronco. Sí, se ve cómo habían sacado, hay acá partes como el pelapato, el cortador de queso, bueno, cómo habían sacado un poco de piel de la parte anterior del torso, que era lo que estaba más sano por la posición en la cual él estaba al momento que lo encontraron. Se ven cómo están los lugares donde hicieron la extracción de piel. En la cara también él tenía una máscara de plástico, una mascarita, que cuando yo lo empecé a atender, llegó con una infección en el arco superciliar, en los pómulos, porque estaba quemado, y tenía, bueno, ahí en el pómulo se nota que tiene crema, eh, se- tenía olor a podrido, o sea, estaba infectado, tenía pus y donde lo tocáramos era pus cuando empezamos, después con el tiempo fuimos salvando varias de esas infecciones y pudimos ir avanzando. Pero, insisto, chicos, esto me tocó cuando tenía, con esta clase encima, con la clase de quemado que había tenido en la facultad, y después con mucho corazón y con muchas ganas, porque no era más que eso, no teníamos mucho más que eso.
Y de repente me transformé en el kinesiólogo especialista en quemaduras, en el estudiante o kinesiólogo, no sé qué era. Fíjense las retracciones que teníamos en ese momento. Un bracito lo extendía bien y el otro quedaba ahí y probablemente haya quedado no mucho más que eso. De nuevo, las axilas, fíjense los costados, todos esos lugares donde se ve mayor acúmulo de cremas eran lugares donde si los estirábamos un poquito más, se rajaban. Me pasó varias veces, nos pasó varias veces que una de las rodillas, después voy a volver a algunas de las imágenes al principio, voy a volver ahora. Fíjense cómo había líneas que iban desde el tobillo, la pantorrilla, el hueco popliteo, acá se nos rajaba constantemente. Sí, el nene tenía una constante posición en flexo, con rodilla flexionada. Cuando nosotros buscábamos estirar eso, se desgarraba, se rompía. Se rompía, sangraba, dolía, obviamente, y teníamos un riesgo de infección en esa zona. Todo esto venía también del otro pie, subía, se juntaba en la parte interna, en la zona medio de aductor y posterior, y se juntaba en la periferia del orificio anal. Todo esto queríamos abducir las caderas, digamos, o abrir las piernitas y tiraba por todos lados. A veces se terminaba rompiendo y desgarrando esos lugares y ni hablar lo que era la parte de hueco popliteo. Les paso más lenta las imágenes como para que las vuelvan a... Esta noche van a soñar todo. La cara, me mata la cara, me mata. Bueno, algún chiste, alguna cosa, constantemente yo trataba de mitigarle tanto sufrimiento. Ahí está lo que les decía de las zonas que iban desde la parte de aductores y cómo eso confluía en la zona perianal y generaba esas bridas que terminaban rompiendo, desgarrando. Ese era yo hace algunos años, con un corte medio realista, o no sé qué era, 5 años. No vale reírse. 2006, hace casi 20 años, una banda de esto. Eso era todos los días con Franco. Pasamos mucho tiempo, no recuerdo cuánto tiempo, pero pasamos muchas sesiones con él, con su mamá y con los chicos que iban a hacer sus prácticas. Como les digo, me veían a mí, yo era el especialista en quemados y no sabía nada, o sea, lo único que tenía era actitud. Decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y lo hacíamos y conseguía esto y conseguía esto. A las enfermeras, tenía un par de enfermeras que eran pueblas o que veían que yo me interesaba por el caso y me proveían de cosas, me traían casa, me traían guantes, me traían crema, me traían sábanas limpias, me traían un montón de cosas para poder armar todo ese set de atención para Franco, y también le traemos regalitos y todas esas cosas. De ahí que esto es que para servir no sirve para vivir. En la Quinecio tenemos un montón de aristas, un montón de para los cuales podemos tomar con nuestras acciones. Pero creo que se rigen, no todos están bajo este principio, bajo esta máxima de que si no vivimos para servir, y servir no de que sirvo o no sirvo para algo, sino servir de servicio, de vocación, la famosa vocación de servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. No vamos a decir no merece vivir, pero quien no vive para servir no sirve para vivir, chicos. Le habíamos conseguido una bicicleta a Franco. Le habíamos conseguido una bicicleta. Fíjense que es el mismo gimnasio al cual ustedes concurren hoy en día o van a concurrir, los que ya han ido. Está un poco modificado en esas colchonetas, pero después lo mismo. Le habíamos conseguido una bici, él más vale, era súper carenciado y con un montón de necesidades y nunca había tenido juguetes y nunca había tenido
ni cuadernos para pintar, ni lápices, ni nada por el estilo, menos una bicicleta. Hablando con distintas personas, conseguimos una bicicleta y ese era como el premio. Ese era el chantaje mayor, digamos. Con eso lo tenía, con eso lo obligaba, entre comillas, a hacer los ejercicios o a que se dejara estirar, tocar, hacer todo lo que tenía que hacerle, digamos. Ya, bueno, mirá que si hacemos los ejercicios, después podés andar en bici. Si hacemos los ejercicios, te doy. No sé si está bien o está mal. La verdad que hoy en día capaz que usaría otras herramientas, pero en ese momento las únicas con las que disponía y las que puse en práctica. Y con la bici logramos eso. Entonces él quería andar en bici, quería andar en bici, quería andar en bici, y le decíamos que hasta que no hiciera todos los ejercicios o hasta que no hiciera todo lo que tenía que hacer, no le dábamos la bici. Y cuando le dábamos la bici, teníamos esa carita que está ahí, que es con la que me quiero quedar de él. Después no lo vi más a Franco, así que no sé qué fue de su vida, pero debe tener hoy 20, ¿cuántos? 30 años debe tener hoy. 25, 26 años debe tener hoy. Bueno, la edad de algunos de ustedes que están acá. Y no mucho más que eso. Se me piantó el cursor. Bueno, esto es todo, amigos. Consultas.